Las imágenes que estás viendo muestran el momento en que un hombre, cubierto de sangre, pronuncia unas palabras que terminarían convirtiéndose en una de las pruebas más impactantes de un caso que conmocionó a toda una comunidad. Apenas unos días antes, una mujer celebraba importantes logros personales y compartía con entusiasmo el reencuentro con la persona que amaba después de años de espera. Nadie imaginaba que aquella historia terminaría transformándose en una investigación por un violento crimen ocurrido dentro de un apartamento en Florida. ¿Qué ocurrió durante esas horas? ¿Cómo se desarrolló la investigación? ¿Y por qué aquella confesión resultó tan importante para la justicia? Es lo que veremos a continuación. Hola, soy Pedro y estás en La Voz del Crimen. Antes de empezar con el vídeo, me encantaría saber desde dónde me estás viendo, así que déjame tu comentario. Tampoco olvides darle me gusta y suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas historias criminales reales que nos impactan a todos. Y ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos. Pasadas las 3 de la madrugada del domingo 30 de marzo de 2025, la policía de Jacksonville recibió una llamada de emergencia realizada por una persona cuya identidad no fue revelada. El reporte indicaba que había un hombre herido, por lo que varias unidades acudieron rápidamente al lugar para verificar la situación. Al llegar, los agentes encontraron a un hombre que presentaba lesiones visibles. Sin embargo, lo que en un principio parecía ser únicamente la atención de una persona herida, pronto tomó un rumbo mucho más inquietante. Los oficiales comenzaron a seguir cuidadosamente un rastro de sangre que se extendía por la zona y que parecía conducir directamente hacia el origen de los hechos. La pista los llevó hasta el interior de un apartamento, donde encontraron al hombre con una herida en la mano izquierda y otra en una de sus piernas, ambas presuntamente ocasionadas por un arma blanca. Mientras los paramédicos le brindaban atención primaria, antes de trasladarlo a un hospital local, los agentes continuaron inspeccionando el lugar. Fue entonces cuando localizaron a una mujer que presentaba múltiples heridas provocadas con un objeto punzocortante. La situación era extremadamente grave. Los servicios de emergencia intentaron realizar maniobras de reanimación con la esperanza de salvarle la vida, pero todos los esfuerzos resultaron inútiles. Finalmente, los paramédicos no tuvieron más alternativa que confirmar su fallecimiento. Una vez que las autoridades confirmaron el fallecimiento de la mujer encontrada en el apartamento, procedieron a identificarla oficialmente como Yanelis Casales, una cubana de 30 años que residía en Jacksonville, Florida. De acuerdo con la información divulgada por la oficina del sheriff de Jacksonville, la víctima presentaba múltiples heridas causadas por un arma punzocortante. Los reportes indicaron que recibió un total de 15 laceraciones. Para comprender el impacto que tuvo esta tragedia, es necesario retroceder varios años y conocer quién era la mujer cuya vida terminó de manera tan abrupta aquella madrugada. Yanelis de la Caridad Casales Antón nació en 1995 en Santiago de Cuba. Creció junto a sus padres y su hermano dentro de un entorno familiar que la acompañó durante sus primeros años de vida. Quienes la conocieron la describían como una persona amable, alegre y llena de energía. Era una mujer carismática que acostumbraba a sonreír constantemente y que mantenía buenas relaciones con quienes la rodeaban. Su carácter abierto y cordial hacía que se llevara bien con prácticamente todo el mundo. Familiares y amigos coincidían en que no era una persona conflictiva. Por el contrario, destacaban su bondad y la facilidad que tenía para establecer amistades. Esa forma de ser le permitió construir vínculos sólidos tanto en Cuba como posteriormente en Estados Unidos. Con el paso de los años, Yanelis comenzó a imaginar un futuro diferente para sí misma. Sus aspiraciones personales y profesionales terminarían llevándola lejos de su ciudad natal. Fue alrededor del año 2019 cuando Yanelis conoció a un hombre cubano llamado Carlos Jordani Saldana.
Él era aproximadamente 8 años mayor que ella y residía en Estados Unidos, aunque en aquel momento se encontraba de visita en Cuba disfrutando de unas vacaciones. El encuentro entre ambos dio paso a una conexión que rápidamente se transformó en una relación sentimental. Conforme fueron compartiendo tiempo juntos, comenzaron a construir un vínculo que parecía avanzar con normalidad, aunque pronto tendrían que enfrentarse a una separación física. Después de aquel período en la isla, Carlos regresó a Estados Unidos, lo que obligó a la pareja a continuar la relación a distancia. Sin embargo, la separación no significó el final del noviazgo, ya que ambos mantuvieron el contacto y continuaron apostando por la relación. Tiempo después, durante una nueva visita a Cuba, Carlos fue arrestado por un asunto pendiente con la justicia. Las autoridades nunca difundieron públicamente detalles específicos sobre ese caso, pero el proceso concluyó con una sentencia que lo obligó a permanecer 3 años en prisión. Aquella situación representó un obstáculo importante para la pareja. Aún así, la relación continuó existiendo pese a la distancia, las dificultades y el tiempo que Carlos debía permanecer privado de libertad. Mientras Carlos enfrentaba aquella condena, la vida de Yanelis también comenzaba a tomar un rumbo diferente. Aproximadamente en el año 2022, decidió emigrar a Estados Unidos. La mujer ingresó bajo un estatus migratorio que le permitía permanecer legalmente mientras se resolvía su situación. Como muchos otros migrantes, llegó con la esperanza de construir una vida mejor y establecerse definitivamente en territorio estadounidense. Su destino fue Jacksonville, en el estado de Florida. Allí comenzó una nueva etapa marcada por el esfuerzo constante y la necesidad de adaptarse a una realidad completamente distinta a la que había dejado en Cuba. Con el paso del tiempo, trabajó arduamente para estabilizarse económicamente y avanzar en los trámites necesarios para regularizar su permanencia en el país. Cada paso representaba un avance hacia la meta que se había propuesto desde que decidió abandonar su tierra natal. Poco a poco fue construyendo una nueva rutina, desarrollando amistades y creando las bases de una vida que parecía avanzar en la dirección que siempre había deseado. Mientras Yanelis trabajaba para consolidar su futuro en Florida, la relación con Carlos continuó vigente. A pesar de que él permanecía encarcelado, ambos mantuvieron el vínculo y siguieron alimentando la esperanza de reunirse algún día. Los años transcurrieron entre llamadas, conversaciones y planes para el futuro. La distancia física y las circunstancias legales no fueron suficientes para romper una relación que ambos parecían considerar importante dentro de sus vidas. Yanelis continuó avanzando en sus objetivos personales mientras esperaba el momento en que Carlos recuperara la libertad. La idea de compartir una vida juntos seguía presente, incluso cuando la situación parecía complicada y llena de incertidumbre. Con mucho esfuerzo, la joven fue alcanzando metas que reflejaban la estabilidad que había logrado construir. Al mismo tiempo, mantenía intacta la ilusión de reencontrarse con el hombre con quien llevaba varios años de relación sentimental. Después de superar la distancia, la separación geográfica y el tiempo que Carlos permaneció en prisión, parecía que finalmente se acercaba el momento que ambos habían esperado durante años. Con la llegada de marzo de 2025, Yanelis atravesaba un momento especialmente positivo de su vida. Gracias al esfuerzo realizado durante los años que llevaba trabajando en Estados Unidos, había conseguido una de las metas que se había propuesto desde su llegada al país. A inicios de ese mes, compartió en sus redes sociales una fotografía junto a un automóvil nuevo que acababa de adquirir. En la imagen se le veía sonriendo mientras celebraba aquel logro personal que representaba el fruto de su trabajo y dedicación. Sin embargo, esa no era la única razón por la que se sentía feliz. El 16 de marzo también marcó una fecha muy especial para ella, ya que después de varios años de separación, pudo reencontrarse con Carlos tras su liberación y posterior llegada a Estados Unidos. El encuentro tuvo lugar en un aeropuerto de Florida. Apenas lo distinguió entre la multitud, Yanelis corrió hacia él sosteniendo unos globos. La emoción fue evidente desde el primer instante. La mujer saltó para abrazarlo
y permaneció aferrada a él mientras varias personas cercanas observaban la escena. Amigos de la pareja registraron aquel momento en video. Más tarde, Jan Ellis compartió las imágenes en una de sus redes sociales, acompañándolas con un mensaje en el que afirmaba que Carlos era el sueño por el que siempre había orado. Tras el reencuentro, la pareja comenzó una nueva etapa de convivencia. Carlos se instaló en la residencia donde vivía Jan Ellis en Jacksonville y ambos continuaron con la relación que habían mantenido durante aproximadamente 6 años. La normalidad de aquellos días se vio interrumpida durante la madrugada del 30 de marzo, tan solo 2 semanas después de ese emocionante reencuentro de la pareja, cuando una llamada de emergencia movilizó a las autoridades y dio inicio a la investigación que ocuparía la atención de la policía local. Antes de seguir, una pausa rápida. Si este tipo de historias te interesa, suscríbete y deja tu me gusta. De esta forma me ayudas mucho a poder seguir trayéndote más casos como este. Ahora sí, continuamos. Mientras familiares, amigos y conocidos aún ignoraban lo que había ocurrido aquella madrugada dentro del apartamento, las autoridades ya trabajaban en la escena recopilando evidencias y reconstruyendo los hechos. Tras la confirmación del fallecimiento de Jan Ellis, el caso pasó oficialmente a manos de los investigadores, quienes iniciaron las diligencias destinadas a esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades correspondientes. Fue en medio de ese proceso cuando comenzaron a surgir algunas de las pruebas más importantes del caso. Mientras las autoridades avanzaban en la investigación, comenzó a circular un video que tendría un papel importante dentro del caso. Las imágenes provenían de una cámara de seguridad instalada en una vivienda cercana al apartamento. En la grabación podía observarse a Carlos en las inmediaciones del edificio mientras conversaba con quien parecía ser un conocido o vecino. Aunque el video no permitía apreciar claramente su rostro, sí registraba sus movimientos y parte de la conversación. Durante ese intercambio se le escuchaba repetir en varias ocasiones que le había quitado la vida a Jan Ellis. Mientras hablaba, caminaba por el área dejando visibles manchas de sangre tanto en el suelo como en las escaleras. La persona con la que conversaba reaccionó con evidente sorpresa. En la grabación también quedó registrada una breve respuesta en la que le manifestaba que estaba loco y que no pensaba ayudarlo a limpiar la escena. Tras la conversación, el hombre subió y bajó las escaleras antes de retirarse del lugar. Otro aspecto que llamó la atención de los investigadores fue la cantidad de sangre que Carlos iba dejando a su paso. De acuerdo con las imágenes, presentaba un sangrado considerable en uno de sus pies, circunstancia que también quedó documentada por la cámara de seguridad. La grabación obtenida por los investigadores se convirtió en una pieza de gran interés dentro de las diligencias que se desarrollaban alrededor del caso. Además del contenido de la conversación registrada por la cámara, las autoridades continuaron recopilando otros elementos probatorios encontrados en la escena y en los alrededores del apartamento. Según la secuencia temporal establecida a partir de las imágenes, la conversación registrada por la cámara de seguridad ocurrió aproximadamente a las 3:12 de la madrugada. 17 minutos después, también quedaron captados 2 agentes de policía siguiendo el rastro de sangre que los condujo hasta el lugar donde se desarrollaban los hechos. La noticia causó conmoción inmediata entre quienes la conocían. Apenas unas semanas antes, Jan Ellis había compartido en sus redes sociales momentos que reflejaban felicidad y optimismo. Las autoridades también informaron que comenzaron a entrevistar testigos y a recopilar evidencias dentro del apartamento antes de formalizar cualquier acusación. Entre los testimonios obtenidos figuraban versiones de personas que afirmaron haber escuchado una discusión entre la pareja poco antes de que ocurrieran los hechos. Según las primeras hipótesis manejadas por los investigadores, en medio de aquella confrontación se habría producido un ataque de tal magnitud que Jan Ellis no habría tenido oportunidad de defenderse. Las heridas sufridas le ocasionaron la muerte dentro del mismo lugar donde fue encontrada por los equipos de emergencia. Mientras avanzaban las pesquisas, Carlos permanecía bajo atención médica debido a las lesiones que presentaba cuando fue localizado por las autoridades. Una vez concluida esa asistencia, fue formalmente detenido en relación con el caso. Mientras las autoridades desarrollaban la investigación en Florida,
A cientos de kilómetros de distancia, la familia de Yanelis recibía una noticia que cambiaría sus vidas para siempre. Según relató posteriormente su hermano, fueron informados de lo sucedido por una amiga que residía en Estados Unidos. El impacto fue inmediato. El hombre aseguró haber quedado profundamente afectado por la noticia y manifestó que su hermana no merecía un final semejante. Aunque expresó su deseo de que se hiciera justicia, reconoció también que ninguna decisión judicial podría devolverles a la joven que habían perdido. Aquel difícil momento no terminó allí. Además de enfrentar su propio dolor, tuvo que reunir fuerzas para comunicarles la tragedia a sus padres. La noticia golpeó con dureza a toda la familia, que permanecía en Santiago de Cuba. Poco después, el padre de Yanelis ofreció declaraciones a la prensa mediante una entrevista telefónica. Desde Cuba expresó su tristeza y reconoció que desconocía qué circunstancias habían llevado a aquel desenlace, ya que consideraba que únicamente las personas involucradas conocían lo ocurrido dentro de la vivienda. Entre lágrimas, también recordó que Yanelis era la única hija del matrimonio y manifestó su deseo de lograr la repatriación de sus restos para poder despedirla y darle sepultura en su país natal junto a sus seres queridos. Entre quienes compartieron mensajes públicos se encontraban personas cercanas a Yanelis, que la describían como una mujer cariñosa, trabajadora y muy querida por quienes la conocían. Varias publicaciones recordaban además el esfuerzo que había realizado para construir una nueva vida lejos de su país y el afecto que sentía por quienes formaban parte de su entorno. Al mismo tiempo, familiares y allegados iniciaron una campaña de recaudación de fondos mediante la plataforma GoFundMe. El objetivo era reunir el dinero necesario para cubrir los gastos funerarios y hacer posible el traslado internacional del cuerpo hasta Cuba. La respuesta fue inmediata. Cientos de personas realizaron aportes económicos para colaborar con la familia durante aquellos momentos difíciles. La conmoción también se extendió entre miembros de la comunidad cubana residente en Jacksonville, quienes, además de lamentar lo sucedido, manifestaron preocupación por las situaciones de vulnerabilidad que pueden enfrentar algunas mujeres migrantes lejos de sus familias y redes de apoyo. Mientras la familia avanzaba con los trámites necesarios para despedir a Yanelis y trasladar sus restos a Cuba, las autoridades continuaban desarrollando las actuaciones correspondientes dentro del proceso penal abierto en Florida. De acuerdo con la información divulgada por los organismos encargados del caso, los investigadores mantenían comunicación con los familiares de la víctima y también con representantes consulares cubanos para coordinar distintos aspectos relacionados con la situación. Al mismo tiempo, la investigación permanecía activa. Carlos seguía bajo custodia de las autoridades mientras se preparaban las siguientes etapas judiciales previstas dentro del procedimiento. Entre ellas figuraba la celebración de una audiencia inicial en la que se revisarían diversos aspectos relacionados con el caso. El 30 de enero de 2026, un juez del condado de Duval, en Florida, condenó a Carlos Jordani Saldana a 50 años de prisión por el asesinato de Yanelis de la Caridad Casales. La sentencia fue dada a conocer públicamente durante los primeros días de febrero de ese mismo año. De acuerdo con los reportes judiciales divulgados por distintos medios, el tribunal consideró la gravedad de los hechos ocurridos dentro del apartamento que compartía la pareja en Jacksonville. Con esta decisión quedó cerrado el proceso penal principal relacionado con el caso, mientras familiares y allegados de Yanelis continúan recordando a la joven y lamentando una pérdida que marcó profundamente a quienes la conocieron. La historia de Yanelis también vuelve a poner sobre la mesa una realidad que continúa afectando a miles de mujeres en todo el mundo. Muchas veces la violencia dentro de una relación permanece oculta tras la intimidad del hogar, lejos de la mirada de familiares, amigos e incluso de las autoridades. Cuando finalmente sale a la luz, las consecuencias suelen ser irreversibles. Casos como este recuerdan la importancia de reconocer señales de control, agresividad o conductas peligrosas antes de que una situación escale hasta una tragedia. También deja una reflexión sobre la vulnerabilidad que pueden enfrentar quienes construyen una nueva vida lejos de su país y de su red de apoyo más cercana.
Yanelis había trabajado durante años para alcanzar sus metas, establecerse en Estados Unidos y reunirse con la persona con quien esperaba compartir su futuro. Sin embargo, todo aquello terminó abruptamente, dejando una familia devastada y muchas preguntas sobre cómo una historia que parecía estar comenzando una nueva etapa pudo terminar de una forma tan violenta. Ahora queremos conocer tu opinión sobre este caso. ¿Crees que existen suficientes mecanismos para detectar y prevenir situaciones de violencia doméstica antes de que ocurran tragedias como esta? ¿Consideras que las penas impuestas en casos de homicidio dentro de relaciones de pareja son proporcionales al daño causado? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Tu opinión puede aportar nuevas perspectivas a un tema que sigue afectando a miles de familias en todo el mundo. Gracias por acompañarme hasta el final de este caso. Si este contenido te conmovió, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y contarme en los comentarios desde dónde me estás viendo. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo historias reales que no deben ser olvidadas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.